Buenas noches, profesor. Buenas noches, mis hermanos en Cristo. Dando cumplimiento a la tarea que el profesor nos asignó durante esta tercera semana del curso de escoger uno de los libros que fueron escritos por los padres apostólicos de aquella época, yo me incliné por la epístola de Bernabé. La epístola de Bernabé fue un libro que se escribió en el año 130, más o menos aproximadamente, a mediados más o menos del siglo número 2, y en un principio se le atribuía, ¿no?, como autor de esta epístola a Bernabé, el discípulo que andaba con Pablo en los viajes misioneros y del cual Pablo nos habla en sus cartas. Pero en la medida en que se fue profundizando, se fue indagando, los estudiosos se dieron cuenta de que Bernabé no pudo haber escrito esta epístola, o la razón fundamental por la cual no pudo haber sido, y se menciona, es que en uno de sus capítulos, creo que en el capítulo 16, se habla del incendio de la ciudad de Jerusalén. Y para esa fecha, Bernabé no estaba vivo. Él no pudo haber escrito esa parte de la epístola. Por tanto, se descarta a Bernabé como el autor de esta epístola y se quedó la epístola más bien, aunque con el nombre de epístola de Bernabé, se quedó como una epístola con autor desconocido. Esta epístola se considera más bien un tratado teológico con marco epistolar incompleto que una epístola como tal. ¿Por qué? Porque en su escritura, en su redacción, no guarda el mismo formato de las cartas que se escribían de las epístolas de aquella época. Entre otras cosas, por ejemplo, no tenía introducción, no tenía una conclusión, no tenía un mensaje específico dirigido como eran dirigidas las cartas de Pablo a los Corintios, a todas aquellas cartas que se fueron escribiendo. Y, y su mensaje era un mensaje abierto. Y entonces, por tal motivo, aunque mantiene el nombre de epístola de Bernabé, no es considerada una epístola en toda su totalidad. Esta epístola, su tema principal es la relación entre el Antiguo Testamento y el cristianismo que estaba comenzando en aquellos tiempos. Creo que al igual que muchos de los libros que se escribieron por los padres apostólicos, ellos tenían la difícil tarea de tratar de ver cómo ellos funcionaban, cómo ellos trataban de engranar ese Antiguo Testamento en el cual había muchas personas que en aquellos judíos y personas que en aquellos tiempos creían, seguían creyendo en las leyes del Antiguo Testamento, seguían creyendo en todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, con el nuevo evangelio que estaba surgiendo, el nuevo pacto que comenzó con Jesús y que se estaba comenzando a implantar en aquel momento, el cristianismo que estaba surgiendo. Y ellos tenían que tratar de lograr ese engrane, y en los distintos libros, en los distintos libros que se fueron escribiendo en aquella época, cada autor lo iba tratando a su forma, lo trataba de hacer en la forma en que él le era revelado o él lo quisiera hacer. En el caso de Bernabé, Bernabé usó mucho o basó casi toda su narración en esta epístola, disculpen porque Bernabé no fue el que le escribió, el autor es desconocido, en la alegoría. Era un libro más bien alegórico, un libro en toda su totalidad que se dividía en dos partes. La primera parte, hasta el capítulo creo que era el 17, era una parte doctrinal, y la segunda parte, hasta el final, hasta el capítulo 22, era una parte práctica. La alegoría sabemos que es una forma de expresar algo en base a un pensamiento, una idea, en base a figuras humanas, figuras de hombres, de animales, disculpen, objetos. Y hay algo que diferencia la alegoría de las parábolas, que a veces podemos confundirnos, ¿no? Y es que las parábolas, independientemente de que las parábolas también se hacen, normalmente son hechos en base a hechos reales, en base a cosas reales, independientemente en un momento pueda usar algo ficticio, pero no se sale del marco de la realidad. Por poner un ejemplo, cuando Jesús hablaba de la parábola del sembrador, Jesús hablaba del sembrador, hablaba de la semilla, hablaba de la tierra, o sea, está hablando de cosas que son reales, y ahí basaba su mensaje. Además, las parábolas siempre tenían un mensaje específico, aunque independientemente que después ese mensaje se pudiera ramificar, pero la alegoría no tiene un mensaje específico. Se van más a la ficción, se van más a las cosas que no son un poco como que más increíbles, y las interpretaciones son disímiles, son de muchas formas, tienen muchas ramificaciones. Y entonces esa es en parte la diferencia de la alegoría con las parábolas. Pero específicamente en este caso de esta epístola, el autor, él trató de hacer prácticamente del Nuevo Testamento algo alegórico a lo que iba a venir después. Él no delegaba, él no decía que las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento no habían sucedido. No, él las confirmaba, sí sucedieron. Abraham hizo el sacrificio de Isaac, pero era no de la forma literal en que se puede leer en el Antiguo Testamento. Él lo veía o lo ponía en sus escritos como algo alegórico, algo que estaba representando a
la venida de Jesús, o sea, representando lo que Jesús venía, lo que venía a ser Jesús en el Nuevo Testamento. Y así también está la parte de Moisés cuando tenía los brazos abiertos extendidos, la parte cuando el macho cabrío en el desierto y una serie de escritos que él iba clasificando, él iba describiendo, y todo era en base a la alegoría. Este libro tiene muchos temas polémicos. Yo me inclino porque creo que el tema más polémico que tiene este libro es la misma alegoría, porque este tipo de escritura tiende a confundir, tiende a dar muchas interpretaciones distintas. Y sabemos que una de las cosas que incluso el profesor nos lo dijo en el video que estábamos viendo, era de las controversias doctrinales de aquel periodo, y cómo a raíz del trabajo que hicieron aquellos padres apostólicos surgieron muchas doctrinas que confundieron mucho el cristianismo, y bueno, ya después veremos todas las cosas que pasaron a partir de aquellos distintos, como los ebionitas, los gnósticos, los maniqueos y los monarquianos. Creo que es una carta que tiene sus cosas que son particulares de ella, y no solo la alegoría, tiene muchos temas polémicos que se pueden ver en ella también, como por ejemplo que la misma circuncisión decía de que era obra del diablo. Él negaba la relación divina que existía entre Dios y el pueblo de Israel, y así sucesivamente. Los temas polémicos de estas epístolas son muchos, son variados, y bueno, eso lo dejamos para entonces para los comentarios. Es mi exposición, Dios los bendiga mucho, y hasta mañana.